Saludos para todos los estudiantes. Hoy queremos comenzar intercambiando un poco acerca de la operación división de números naturales. ¿Recuerdan cuando una división es exacta? Sí. Una división es exacta cuando obtenemos el resto cero. E inexacta cuando obtenemos un resto diferente de cero al realizar la operación. Es importante que recuerden también el procedimiento para dividir números naturales. Para ello, les propongo observar en el siguiente ejercicio, calcular 50 dividido por 8. Para efectuar esta operación de dividir, buscamos el número que multiplicado por 8 nos resulte 50 o lo más próximo a él. 6 por 8, 48. Sustraemos al dividendo 50 y obtenemos 2. ¿Cuáles son los términos que forman parte de esta operación? Sí, recuerden que este es el cociente. Y este que tenemos aquí debajo, 2, es el resto. También quisiera que mediten en esta división. 473 dividido por 10. Esta división también puede ser expresada como 473 sobre 10. Recuerden que una fracción me está indicando una división y de aquí para allá podemos verlo de la misma forma. ¿A qué es igual 473 sobre 10? Sí, aquí para dividir por la unidad seguida de ceros colocamos el número y en él deben aparecer tantos lugares decimales como 0 tiene la unidad que aparece en el denominador. En este caso, 47,3. Y recuerdan, esta expresión, ¿cómo la llamamos? Expresión decimal. Una vez reafirmado todo esto, les propongo observar una situación en la imagen. En la imagen que se les va a presentar, solo vamos a reflexionar sobre ella. No es necesario que copien en sus libretas. Rosario tiene 4 metros de tela y quiere hacer manteles de 0,5 metros de largo cada uno. Ante esta situación, ¿cuál es la interrogante? Veamos. ¿Cuántos manteles puede hacer de la tela que posee? Reflexionen. Tiene 4 metros de tela y cada mantel es de 0,5 metros de largo. La operación que debemos indicar es la división de los 4 metros de tela dividido 0,5, que es la longitud del largo de ese mantel. Pero observen, si esa división es también división de números naturales, claro que no, el divisor que ahí aparece es 0,5, que es una expresión decimal. Pues esto precisamente es lo que nos ocupa en la lección de hoy. Lección 45. División de expresiones decimales.
De modo que hoy vamos a aprender a dividir expresiones decimales. Quisiera comenzar justamente con la operación que al inicio de la clase les propuse, es decir, la operación 50 dividido por 8, donde ya habíamos obtenido un cociente y un resto. No es posible, en este caso, continuar la división. Debemos tener en cuenta que a continuación de 50 existen 0 décimas, 0 centésimas, 0 milésimas y así sucesivamente. Por tanto, podemos colocar a continuación del 6, que me representa el cociente entero de esa división, una coma, y al colocar la coma, entonces nos indica que los próximos números corresponden a cocientes de la parte decimal. Entonces, tomamos 0 décimas que en el dividendo existen, de manera que las dos unidades que aquí tenemos se transforman en 20 décimas. Y 20 dividido por 8, 2. Procedemos de manera similar al procedimiento que ya habíamos recordado y podemos continuar dividiendo porque no hemos llegado al resto 0. Tomamos 0 centésimas y 40 dividido por 8 es 5. Obtenemos como cociente 6,25 y como resto 0. Vamos a observar otros ejemplos que les van a permitir fijar mucho mejor el procedimiento que yo acabo de explicarles. Observen. $346 dividido por 16. 2 es el primer número que aparece en el cociente, pues 2 por 16 es 32. Obtenemos como resto 2. Tomamos la próxima cifra del dividendo, 6. 26 dividido por 16, 1. Y al sustraer, obtenemos el resto 10. Hemos terminado de dividir la parte entera del número. Colocamos la coma a continuación de 21 y comenzamos a tomar del dividendo las décimas, 0 décimas en este caso. 100 dividido por 16, 6. Efectuamos, obtenemos el próximo resto y así sucesivamente continuamos dividiendo. Observen que cuando llegamos a obtener el resto 8 y tomamos la próxima cifra del dividendo de la parte decimal, 0, se obtiene un cociente 21,625 y el resto que en ese momento llegamos a obtener es 0. Repetimos, se divide el número de la misma forma que ya ustedes conocen el procedimiento con los números naturales. Solamente tengan en cuenta la colocación de la coma. Veamos
Otro ejemplo. 6 dividido 24. Observen como primera situación que se nos presenta que el dividendo es menor que el divisor. 6 es menor que 24. Por tanto, la parte entera de nuestro cociente es 0. 6 dividido por 24, 0. E inmediatamente colocamos la coma para comenzar a tomar las cifras decimales del dividendo, que son 0 décimas, y sería 60 dividido por 24. Una vez colocada la coma decimal, 60 dividido por 24, 2. Obtenemos resto 12 y tomamos la próxima cifra, que es 0 también. 120 dividido 24 es exactamente 5. El resto obtenido es 0 y el cociente 0,25. De manera que en estos 3 ejemplos que hemos observado, el resto es 0. La expresión decimal que se obtiene en el cociente es entonces una expresión decimal finita. Y deben tomar en sus libretas ese concepto que a continuación va a aparecer. Las expresiones decimales que se obtienen en una división cuyo resto es 0 y hay un último lugar en el cociente se llaman expresiones decimales finitas. Las expresiones decimales que se obtienen en una división cuyo resto es 0 y hay un último lugar en el cociente se llaman expresiones decimales finitas. A continuación, vamos a observar otra división indicada. Aparece resuelta dicha operación. 500 dividido por 12. Observen, 50 dividido por 12, 4. Efectuamos el producto, 4 por 12, 48. El resto obtenido es 2. Tomamos la próxima cifra del dividendo y así 20 dividido por 12 es 1. 1 por 12, 12 y obtenemos resto 8. Hasta aquí hemos dividido la parte entera de ese número. Ahora vamos a comenzar a tomar 0 décimas, 0 centésimas y así sucesivamente. Por tanto, debemos colocar de inmediato la coma a continuación de 41. Cuando dividimos 80
Al dividirlo por 12 obtenemos 6. Pero hay algo interesante y es que comienza a repetirse ahora de nuevo ese resto. En primer lugar, el cociente es 41,66 y ahí aparecen puntos suspensivos que nos indican que no hemos llegado al final. Y además, el resto no es 0. Cuando sucede que comienza a repetirse en el cociente una cifra en una expresión como esta, en la cual el resto no es 0, o sea, es diferente de 0, ahí estamos refiriéndonos a una expresión decimal infinita. Y algo más, infinita periódica. ¿Por qué? Porque comenzamos a observar que se comienza a repetir el mismo resto. 8, 8 y así sucederá si continuamos la división. De la misma forma se comienza a repetir en el cociente el número que en este caso es 6. Ahí aparece el resultado expresado de la forma que se expresan las expresiones, decimales infinitas periódicas, con una raya pequeña sobre el número que se repite. De modo que estamos frente a una expresión decimal infinita porque el resto no es 0, pero que además es periódica y su periodo es 6. Porque es 6 el número que en el cociente se comienza a repetir. Vamos a tomar en las libretas la idea de lo que aquí acabamos de explicar. Observen. Las expresiones decimales que se obtienen en una división cuyo resto no es 0 son expresiones decimales infinitas. En este caso, se acostumbra a terminar la división con el segundo resto que se repite, a no ser que se indique otra orden. Las expresiones decimales que se obtienen en una división cuyo resto no es 0, son expresiones decimales infinitas y en este caso se acostumbra a terminar la división con el segundo resto que se repite, a no ser que se indique otra orden. Observen que ahí se aclara muy bien porque si el resto no es 0, entonces ¿hasta cuándo vamos a estar dividiendo? Pues ahí se precisa que terminará la división cuando comienza a repetirse y ese segundo resto observamos que es el mismo del anterior. Se aclara además que a no ser que se indique otra orden, porque quizás aparece orientado a trabajar hasta determinado lugar decimal en el cociente.
De manera que hasta aquí ha quedado bien claro, o al menos esperamos que así haya sido, cuando una expresión decimal es finita y cuando es infinita. Ahora vamos a pasar al procedimiento concretamente de división de expresiones decimales. Para su estudio lo hemos dividido en dos casos. Un primer caso que vamos de inmediato a comenzar a analizar, que es cuando estamos frente a una división en la cual el divisor es un número natural. Y un segundo caso, que posteriormente daremos tratamiento, que es cuando el divisor es una expresión decimal. Para el caso en que el divisor es un número natural, veamos cómo calcular $87,96 dividido por 5. Para efectuar esa división, vamos a proceder análogamente a como lo hacíamos allá en la división de números naturales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nada nuevo por el momento cuando decimos 8 dividido por 5, 1 por 5 es 5 y obtenemos resto 3. Tomamos el 7, 37 entre 5, 37 dividido por 5, 5 por 7, 35 y obtenemos resto 2. Pero hasta aquí hemos dividido la parte entera de ese número. ¿Y qué debemos hacer? Colocar la coma y bajar a la posición al lado del resto, la próxima cifra decimal, que en este caso no es 0 como en otros casos que habíamos visto anteriormente, es 9. 29 dividido por 5. 5 por 5, 25. Y obtenemos resto 4. Finalmente, tomamos la cifra 6 y dividimos 46 y 5 por 9, 45. Así obtenemos resto 1 y terminamos. Bueno, no hemos obtenido resto 0. Debemos continuar. Podemos tomar, estas son las décimas, centésimas, 0, milésimas. Y vamos a continuar en esta parte para que se pueda observar. 10 dividido por 5 es 2. Y el resto que se obtiene a continuación finalmente es 0. Este ejemplo nos precisa muy bien que hemos procedido similar al caso de la división de números naturales, solo teniendo presente colocar la coma cuando terminemos de dividir esa parte entera del número. Vamos a observar otros ejemplos a continuación. $0,86 dividido por 2. Observen, se coloca 0 en el cociente porque la parte entera del número es 0. 0 dividido por 2 es 0. Y se continúa la división hasta obtener el cociente 0,43. La coma aparece colocada después del 0, que es el cociente que se obtuvo al dividir la parte entera. Vamos seguidamente a observar el próximo ejemplo.
0,00344 dividido 8. Observen que la parte entera es 0, por lo tanto obtenemos 0 en el cociente y colocamos la coma para comenzar a dividir las décimas, que como también hay 0 décimas, obtenemos en el cociente 0. Así también 0 centésimas, obtenemos en el cociente el segundo 0 que ustedes ven ahí. Cuando tomamos la próxima cifra, es decir, la centésima, 3, es menor que 8. Al dividirlo por 8 nos resulta 0. Y entonces cuando tomamos el 4, 34 entre 8, sí nos permite obtener 4. 4 por 8, 32. Obtenemos el resto 2 y tomamos finalmente la última cifra para dividir 24 entre 8 y dividir 24, por 8 y obtener el resto 0 y el cociente 3. Tengan mucho cuidado al colocar en el cociente los ceros. Aparece 0 por dividir la parte entera, 0 por dividir la parte de las décimas, de las centésimas, pero también de ese 3 que está en la milésima, pero que como es menor que 8, también es 0 el cociente. Deben ahora escribir en sus libretas la idea del procedimiento que hemos utilizado. Para dividir una expresión decimal por un número natural, se efectúa la operación como una división de números naturales, teniendo en cuenta colocar en el cociente la coma decimal cuando termines de dividir la parte entera. Repetimos, para dividir una expresión decimal por un número natural, se efectúa la operación como una división de números naturales, teniendo en cuenta colocar en el cociente la coma decimal cuando termines de dividir la parte entera. Vamos ahora a observar cómo se procede cuando el divisor es una expresión decimal. Observen en la pizarra, vamos a realizar un ejemplo y los demás lo verán a continuación en la pantalla. Digamos 4 dividido 0,5. ¿Qué les recuerda esa división?
justamente la división que al inicio de la actividad de la lección proponíamos para comenzar, los 4 metros de tela que había que dividir por 0,5. ¿Cómo proceder? Primeramente, debemos transformar el divisor en un número natural y para ello debemos multiplicarlo por 10, en este caso, para obtener 5. Pero también al divisor. 0,5 por 10 efectivamente es 5 y 4 por 10, 40. Comenzamos la división y muy sencillo, 40 dividido por 5 es 8. Pero siempre vamos a ampliar por 10. No, vamos a ampliar por 10 o múltiplos de 10, según convenga, para obtener ese divisor en condiciones de ser un número natural. Y muy importante, multiplicar por 10, por 100, por 1000, por lo que se haya decidido, para lograr que ese divisor sea natural, pero que también tenemos que multiplicar al dividendo. Observen los ejemplos que a continuación le traemos. $54,6 dividido por 1,3. Es preciso ahí efectuar la multiplicación de 1,3 por 10. Es de la única forma que logramos que ese número que está ahí se convierta en un número natural. 13. Pero también multiplicamos al dividendo y de esa forma queda 546 dividido 13. Realizamos la división. Como ustedes conocen, ese procedimiento ya explicado y obtenemos el resto 0. Es decir, 54,6 dividido 1,3 es igual a 42. Para poder observar que no siempre se multiplica por 10, sino que puede existir otra situación, veamos el próximo ejemplo. El divisor es 0,34. Observen, 0,34. Para convertirlo en un número natural, debemos multiplicarlo por 100. Así también al dividendo. Y al multiplicar por 100 el dividendo, nos resulta 693,6 dividido 34. Comenzamos la división. Ya este es un caso analizado porque al convertirlo en un número, el divisor en un número natural, la división de un número cualesquiera entre un número natural ya ha sido explicada aquí. Por lo tanto, no es necesario detenernos. Lo que sí hay algo importante. Cuando dividimos 69 por 34, obtenemos 2 y resto 1. Y al tomar la cifra 3, que aparece en el dividendo todavía en la parte entera, 13 es menor que 34 y obtenemos 0 en el cociente. A continuación, la coma, porque vamos a seguir tomando cifras y la próxima es una cifra decimal, justamente las décimas. ¿Y quién está en ese lugar de las décimas? El 6. Efectuamos la división de 136 entre 34 y obtenemos el cociente 4. Importante ese cero intermedio que ahí se obtiene.
vamos a copiar en sus libretas el procedimiento que aquí utilizamos. Si el divisor es una expresión decimal, ¿qué hacemos? Primero, conviertes el divisor en un número natural, multiplicando dividendo y divisor por un múltiplo de 10, según sea conveniente. Conviertes el divisor en un número natural, multiplicando dividendo y divisor por un múltiplo de 10, según sea conveniente. Divides como si fueran números naturales, colocando la coma inmediatamente después de terminar de dividir la parte entera del dividendo. Divides como si fueran números naturales, colocando la coma inmediatamente después de terminar de dividir la parte entera del dividendo. Las expresiones decimales en ocasiones es necesario aproximarlas mediante un redondeo. ¿Y en qué consiste el redondeo? Veamos, yo les voy a proponer redondear a un lugar decimal. En el primer caso, y después lo vamos a hacer a 2 lugares. ¿Cuál es el primer caso? Vamos a redondear el número, la expresión 4,8
8654. Si deseo redondear a un lugar decimal, a este primer lugar decimal, 8, en este caso tendremos que tener en cuenta cuál es el número que sigue a 8. Si es mayor que 5, para redondear a él, debemos adicionar una unidad a 8, 4,9. Importante, en este caso, el símbolo que se utiliza es de aproximación y no de igualdad. Si lo vamos a hacer a dos lugares y con el número 34,18, período 18, quiere decir que es 18, 18, 18, infinito, debemos aproximarlo teniendo en cuenta, como es a dos lugares, que a 18 le sigue 1. Y al seguirle 1, como 1 es menor que 5, entonces sería 34,18 exactamente. Aquí estamos frente a un redondeo por exceso y aquí por defecto. Por exceso, porque aumentamos una unidad, ya que el número es mayor que 5. Y debajo, por defecto, porque el número es el número que sigue al lugar al cual deseo redondear. Esto es muy importante para la estimación y en lo adelante vamos a darle utilidad en próximas lecciones. De esta forma, hemos llegado al final, solo nos queda despedirnos hasta nuestro próximo encuentro.